Adelante, dice la Biblia así, Lamentaciones capítulo 3 versículo 22, en el nombre poderoso de Jesucristo, y decimos amén. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud. Amén. Hasta allí. Ahora sí, levante la mano al cielo y diga: en esta noche. No, eso lo comieron hoy. Vamos. En esta noche pedimos al Señor que envíe su palabra velozmente a mi corazón para convertirme a su voluntad en el nombre de Jesucristo. Yo lo creo. Amén. Aleluya. Ahora vamos a escuchar un poco la palabra de Dios en esta noche. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Que por su amor y su misericordia no hemos sido consumidos. Hermanos, la Biblia dice que mientras más Dios llama al hombre, el hombre se aleja de Dios. Y en esta noche pues puedo experimentar una vez más que la misericordia del Señor es la que está manteniendo que todavía haya oportunidad para las almas, para los seres humanos, para sus criaturas, para los hombres y mujeres que Dios ha creado en su imagen y semejanza. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca descayeron su misericordia. Dios sigue llamando. Entre más Dios llama, la gente se aleja más de Dios. Pero conseguimos que hay propósitos eternos. Dios preparó de antemano los vasos de misericordia. Y la Biblia dice que el que comenzó a hacer una obra, ese nunca dejará, sino que seguirá siempre allí, teniendo su amor, su misericordia, su perdón, sus oportunidades. ¿Y dónde comenzó Dios a hacer? Allá arriba. El origen es allá, el principio es allá. ¿Y a dónde lo comenzó? En su mente. Porque se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado. Él quiso e hizo. Él dio una orden. ¿Quién podrá revocarla? Tuvimos en Él, fuimos en Él, escogidos en Él. Él comenzó a hacer una obra ya. Y para todos aquellos que estuvieron en Él, que fueron escogidos en Él ante la fundación del mundo, que fueron un pensamiento de Dios, en ellos Dios ha comenzado a hacer una obra. En ellos Dios seguirá haciendo su trabajo, su obra. En ellos Dios seguirá perfeccionándose. En las pruebas, tribulaciones, persecuciones, menosprecio, en la escasez, en el hambre, en la falta de algún bien, Dios seguirá allí perfeccionándose hasta que alcance la perfección. Dios en ese hombre, Dios en esa mujer, Dios en ese pueblo. Porque lo que Él comienza a Él, lo va a perfeccionar. Y la perfección viene
a través de pruebas, de circunstancias difíciles, de menosprecio, de persecución, de falta de algún bien. Es allí donde Dios se perfecciona. Por eso podemos confiar en la misericordia. Podemos descansar en aquellas palabras que por amor a Él mismo, a su propia palabra, por cuanto Él no puede negarse, por cuanto Él no puede quebrantar su palabra, porque Él es Dios, porque Él es Dios justo y recto, juez, justo y recto, su ley perfecta. En ella podemos descansar, que si creemos en la predestinación, en el preordenamiento de Dios, si creemos que nosotros tuvimos en Dios y que todo comenzó allá y que somos un pensamiento de Él, podemos descansar que Dios se va a perfeccionar en nosotros aquí en la tierra bajo circunstancias difíciles. Y aunque pasemos por las aguas no nos van a inundar. Y aunque pasemos por el fuego, Dios estará con nosotros y las llamas de ese fuego no arderá en nosotros. Podemos descansar que por su misericordia no seremos consumidos. Aunque vengan tropiezos y de repente te haga tropezar y caiga, pero la Biblia dice te levantará. Porque hasta 7 veces se cae el justo y 7 veces se levanta. Y aunque venga tropiezo y te haga tropezar y te golpee y te maltrate, los tropiezos y las caídas para que tú lleves o para que yo lleve o para que nosotros llevemos las marcas de Él. Amén. Amén. Porque es necesario que tú y que yo, que fuimos elegidos, predestinados, llevemos sus marcas, seamos marcados en el camino de la justicia, de la santidad, el camino de la obediencia a la palabra. Es necesario que tú también pases por los mismos vituperios, menosprecios, persecución, falta de algún bien, porque es ahí donde Dios se está perfeccionando, es ahí donde Dios te va a marcar, donde tú vas a ser marcado. Es ahí donde Dios te está llevando en el periodo de pasar del hombre natural, el hombre que nació de carne y sangre, para pasar al hombre espiritual, para pasar a la etapa de esa plenitud del varón perfecto, donde ese hombre alcanza la perfección, donde Dios se perfecciona en un hombre natural, que hace que ese hombre natural muera a sí mismo, a sus propias ideas, a sus propias maneras. Pero es necesario que se cumpla la palabra de Dios. Dios sigue llamando a los hombres. Dios sigue hablando a los hombres. Isaías 62, el Señor habla y dice: por amor a mi pueblo, por amor a mis escogidos, no callaré. Seguiré hablando. Isaías 46:3 nos habla: yo mismo que escogí, yo que aparté desde el vientre, desde la matriz, yo mismo llevaré, yo soportaré, andando por la juventud, hasta la madurez, hasta la vejez, toleraré. Dios es el que se encarga de nosotros, los que fuimos elegidos en Él, los que fuimos elegidos, escogidos en Él, que fuimos apartados en su pensamiento. Dios nos seguirá hablando, nos seguirá tolerando, soportando.
Pero vemos que la Biblia dice que es bueno que el hombre lleve su yugo desde su juventud. Bueno le es al hombre esperar en el Señor. Bueno le es al hombre esperar en silencio. Y si está pasando por alguna prueba, circunstancia difícil, que ponga su boca en el suelo y calle y espere en Dios. Porque nada pasa por pasar. Todo tiene un porqué, un para qué. Todo tiene una raíz, una razón de las cosas que suceden. Nada sucede por suceder. Lo que tenemos que hacer es humillarnos y reconocer que la falla, la debilidad es de nosotros. Que Dios nos ha estado llamando por años a corregir los errores, a reconocer su autoridad, su palabra, su poder. Pero nosotros nos hemos descuidado. Por lo menos en mi caso, Dios me llamó desde que estaba jovencito. Y me llamaba a través del pastor. Y yo me escondía. Y me volví a esconder. Y las campañas le llevaban cerca de la casa. Parece que ningún ser humano se va a justificar ante el Señor. Pero vemos en mi caso, yo lo pongo como testimonio, que Dios había elegido y predestinado que yo lo conociese, que yo le sirviera, que yo le siguiera. Y me siguió llamando. A la edad de 17 años se apareció una joven de la luz del mundo que también era creyente en el Señor y también se acercó a mí. Luego, cuando cumplí 18 años, ya para los 19 años, volvió el Señor a llamarme en la soledad, en la tristeza, en las angustias, en la falta de bienes, en la falta de un salario, de un dinero, de un empleo. Dios trata con los hombres. Así estaba yo en esa condición. Hasta falta de una novia, la soledad, sin conocer a Dios. Y una congregación con el llamado de Dios a predicar, se acercó también unas jóvenes del ministerio Peniel, Rostro de Dios, y un pastor anciano. Y esa congregación que predicaba el evangelio de Jesucristo, yo me acerqué y las jóvenes me invitaron. Pasa. Y yo pasaba a la congregación con pena, tímido, y me sentaba en la última banca. Y Dios ahí me llamaba. Entonces vemos que Dios trata con el hombre. Dios trata con el espíritu del hombre, con el pensamiento del hombre, a través de su palabra, a través del predicador, de la predicación. Dios le dice al hombre, Dios llama al hombre: deja ese camino, ven a mí, sírveme, sígueme, ámame. Y ahí hay una gran batalla en el espíritu del hombre. Dos seres pelean. Y Dios siguió tratando conmigo y siguió tratando conmigo. Por eso la Biblia dice: ¿a dónde huirás? El Salmo 139, verso 7 dice: ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A dónde? Si me fuera a los cielos, ya estás tú. Si me voy a los montes, ya estás tú. Si me agarro las alas y me voy a lo profundo del mar, ya me alcanzarás, Señor. No hay lugar donde pueda ocultarse el hombre. No hay lugar donde pueda huir de la presencia de Dios. Cuando Dios tiene llamado, cuando Dios tiene elección, oh, Dios seguirá hablando, Dios seguirá llamando, Dios seguirá tolerando, Dios seguirá soportando a ese hombre. Dios llamará hasta lograr que ese hombre le sirva y le siga. Hermano,
Eso lo experimenté yo. Hasta me hice novio de aquella joven. Un noviazgo limpio, puro. Y yo era muy tímido y muy respetuoso. Y mira esto, la manera de Dios. Hermano, y Satanás me sacó de ahí. Satanás me sacó de ahí. Vino guerra contra mí, donde yo vivía, de tal manera que yo ignoraba eso, pero se levantó discordia, problema, enemistad, para que yo me alejara de la casa de mi hermano, porque alejarme de la casa de mi hermano me iba a alejar de la congregación. Satanás lo quería. Hermano, y sucedió que después que ya yo estaba asistiendo a la congregación, me alejó por los problemas en la casa donde yo estaba y me botó hacia otro lado. Entonces me metió entre borrachos, prostitutas, delincuentes, drogadictos. Me dio un golpe duro. Y entonces ahora mis vecinos, mis parientes, mis conocidos eran homosexuales, prostitutas, delincuentes, drogadictos. Me llevó a una casa sola para cuidar. Y en verdad que Dios le da un espíritu de valentía. Me tocó vivir solo en esa casa, donde era la cueva de los ladrones. Al frente de la casa vendían aguardiente. Se reunían todos los ladrones, vagabundos, drogadictos del barrio. El barrio La Gloria de Puerto La Cruz. Y todos se metían a esa casa a orinar, a consumir droga. Entonces yo tenía que enfrentarlos a ellos. Ahí me amenazaron, me amenazaron de golpearme, maltratarme, hacerme daño. Entonces me relacioné con esos tipos de personas. Y allí entró el enemigo a buscar de matar aquello que había comenzado. Entonces, es allí donde vemos que Satanás no es de agrado para él que uno se acerque a una congregación donde está siendo predicada la palabra, donde hay adoración al Señor. Por eso la Biblia dice que más vale un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Y por eso David decía que una cosa demandaba a Jehová y que ésta buscaría que estuviera él todos los días en la casa de Jehová. Hay que ser esforzado para estar en la casa de Dios. Hay que poner de nuestra parte para congregarnos. Y de esa manera, hermano, me llevó el enemigo a que gente con un espíritu como de lástima, venga para acá, varón, acércate para acá. Y me invitaban a comer. Y después que me invitaban a comer, échate una cerveza, tómate un trago. Y de esa manera hice muchos amigos, muchas amigas. Y el enemigo quería contaminar mi vida con aguardiente, con mujeres. Hasta homosexuales iban a buscarme, yo tenía que correrlo. De tal manera que conseguimos que el enemigo procura, trata, emplea sus astucias, sus artimañas para alejar a uno del camino de la santidad, del camino de la obediencia, del camino de la palabra, de la casa de oración, de la casa de la fraternidad, de la comunión con Dios. Satanás es muy astuto y de esa manera lo logró. Y yo quedé, hermano, un periodo donde yo andaba como sin rumbo, sin dirección, sin brújula. Y pedí a Dios, Señor, allá mirando el cielo a mi manera. Estaba sin rumbo. Pero Dios tenía propósito. Dios había comenzado algo.
Lo había comenzado allá en su mente. Había pensado en mí. Tenía pensamientos sobre mí. Y volvió Dios a llamarme a través de una vecina a invitarme a la congregación a escuchar la palabra, a que oraran por mí. Por eso, hermano, conseguimos que Dios está en los movimientos del Espíritu, en las obras del Espíritu, en los ministerios del Espíritu. Dios se ha movido, se moverá. No ignoremos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas, inescrutable su camino, insondable su juicio. Y me empezó otra vez a llamar porque Él había pensado de mí, y de esa manera logró ponerme otra vez en su camino, a caminar con Él, y me pudo rescatar. Fue Él que me rescató, por amor a Él, y me puse en su camino y empecé a caminar. Y vemos entonces que este camino es de grandes batallas, de grandes pruebas, de persecución, tribulaciones. En ese camino muchas veces no hace falta algún bien, no hace falta algún vestido, algún calzado, algún ungüento. Muchas veces en este camino no hace falta el buen alimento que deseamos. Pero Dios, que permite estas cosas, nunca se olvida, nunca se ha olvidado. Él sabe por qué lo permite y para qué. Nosotros lo que tenemos que aprender a llevar el yugo del Señor, sujetarnos al yugo que Él nos pone, a soportar las pruebas que Él permita, las circunstancias difíciles que sobrevengan. Poner la boca al suelo y orar, y reconocer que Dios es Dios. Y si Él determinó que tú pases por fuego, es porque Él estará contigo en el fuego para glorificarse. Si Él permite que tú pases por algunas inundaciones de agua, es para glorificarse, porque las aguas no te van a ahogar. Es para decir: yo aquí, yo soy tu socorro, yo soy tu pronto auxilio. Hermano, todas estas cosas uno tiene que vivirlas. Pero Dios sigue hablando a los hombres. Los hombres se descarrían. Los profetas, dice la Biblia, que se apartaron. Y Dios, que ha tenido propósito eterno en ellos, Dios lo vuelve a traer, lo vuelve a poner en el camino. Por eso es necesario leer la palabra, saber que la palabra nos trae esperanza y nos consuela, las Escrituras, en los propósitos que Dios ha tenido para con los hombres. Que aunque el hombre de Dios en circunstancias se desvíe a la derecha o a la izquierda, le quite, le ponga un poco, cometa errores, en los propósitos eternos Dios lo hará corregir, lo hará volver, lo hará regresar. Si se cae, se levantará, se debilitará, pero será fortalecido con el poder del Señor, porque Él se hará fuerte en batalla y sacará fuerza en grandes debilidades. Es ahí el Dios que lo ha llamado. Cómo Dios se perfecciona en sus hombres. Por tanto, queridos, amados hermanos, nos manda el Señor a ser esforzados, a cobrar ánimo, a ser valiente, muy valiente, a no temer lo que me pueda hacer el hombre, lo que pueda sobrevenir. Porque cuando Dios nos ha llamado, Él no nos deja, Él siempre está con nosotros. Debemos creerle ciegamente al Señor, que Él está alrededor de nosotros. Una de las cosas que debemos tener es confianza. Debemos tener confianza
confianza, por eso es necesario conocerle. Conocerle en su amor, conocerle en su misericordia. Sabemos que si tú o yo comete un error, Dios no despreciará un corazón contrito y humillado ante Él. Dios mira a aquel que es pobre en espíritu y tiembla su palabra. Y que los sacrificios de Dios o lo que Dios acepta es el corazón contrito y humillado, el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciará, porque nunca le cayeron su misericordia. Es tener confianza que nuestro Dios, el que nos llamó, es un Dios de misericordia, que nos soporta en nuestras debilidades. Y podemos venir a Él torcido, lleno de errores, pero con la sinceridad y confiando en su amor y su misericordia. Él nos perdonará, Él nos liberará, Él nos sanará toda enfermedad y dolencia. Él nos ayudará porque Él no quiere que tú estés caído ni yo esté caído. Él no nos llamó para ser unos derrotados, unos debilitados. Él nos llamó para que aquel que Él llama es un débil, pero Él le dice: tú que eres débil, diga tú que eres débil, fuerte soy. Por eso Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo, porque mi fuerza viene de Él, porque me humillo y Él me exalta. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Amén! Es ahí, hermano, es ahí donde tú puedes tener confianza, no en tu fuerza, no en tu obra, sino en la fuerza de Él, en la obra de Él. La obra de Él es perfecta. Por tanto, esto te brinda confianza cuando tú conoces al Dios de misericordia, al Dios de amor, al Dios que estableció una palabra, el cual no puede quebrantarla a Él. Él no puede negarse a sí mismo. Él dijo, y si tú crees y obedeces y viene conforme a esa palabra, de cierto que Él te levantará. Él nos levantará. Eso es para ti y para mí. Cuando tú tienes esa confianza, es porque tú crees lo que Dios habló. Es porque tú sabes que el Señor no se cambia, no se muda, no tiene variación, es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pasará cielo y tierra, mas su palabra no pasará. Podemos tener confianza sabiendo que Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Y Él ve nuestro corazón con una sinceridad, aunque con debilidades, con errores, con fallas, pero con sinceridad, de que queremos cambiar, de que queremos ser mejor, de que estamos confiando en su sacrificio, no en el nuestro, sino en lo que Él hizo. Confiando en que Él nos ha llamado a nosotros, que nacimos de carne y sangre, que somos naturales y que somos tentados en nuestras propias concupiscencias y deseos. Podemos confiar en que Él nos ha llamado, siendo nosotros carnes, siendo nosotros débiles. Pero es ahí donde la Biblia dice que Dios llama al menospreciado, al vil. Dichoso cuando tú eres un menospreciado, cuando tú eres vil, cuando tú eres de los menores, de los pobres, de los que están abajo. Que dice 1 Corintios 1:28, que a lo vil, lo menospreciado, escogió Dios, los necios del mundo. Dichoso cuando tú eres de esos que son menospreciados. La Biblia dice que lo que los hombres tienen por sublime, por alto, por exaltado, como grande, como señores delante de los ojos de Dios, es abominación. Por eso es que Dios mira lo que está dentro del hombre. Y por eso es que está llamando siempre, Señor, a que nuestro corazón sea un corazón con sinceridad ante Él.
y que siempre nos encaminemos con la sinceridad para conseguir la perfección, reconociendo siempre la palabra que Dios nos manda. Pero la Biblia dice: lo menospreciado, varón de dolor menospreciado. Nosotros lo tuvimos por menospreciado, por desechado, reprobo. Hay veces que la gente te tiene como un reprobo, como un desecho. Se está reprobado, se está desechado, se está abandonado. Ese no está Dios con él. Esa es una estrella errante. Esa es una nube sin agua. Ondas del mar, o fieras o bestias, o fieras. Están desechados. Pero Dios es el que escudriña la mente y prueba el corazón. Y por eso es que cuando nosotros pasamos por las dificultades, las grandes tribulaciones, profunda pobreza, falta de bien, de esto, de aquello, hasta de una casa donde recostar la cabeza, como el Señor no tenía, como dice, no tenía casa, los zorros tenían guarida, las aves, los cielos tenían nido, el Señor no tenía donde recostar la cabeza. ¿Cómo este puede tener llamado? ¿Cómo este puede tener ministerio? ¿Cómo puede este ser aprobado por Dios? No tiene una casa donde vivir, no tiene una casa propia. ¿Cómo puede ser este un rey? ¿Cómo puede ser este un ministro? ¿Cómo puede ser este un aprobado de Dios? ¿Cómo puedo yo seguir a este hombre? ¿Cómo puedo yo sujetarme a este hombre? Es allí donde Dios está oculto. Es ahí donde Dios se esconde. Por eso es que la gente tiene que aprender a mirar a Dios. Dios está en su palabra. Y es necesario abrir los ojos a la gente para que vean a Dios. Porque Dios se oculta en la simplicidad y en la sencillez de los hombres. Porque Dios es en su palabra. Y los verdaderos hombres de Dios son menospreciados, han sido y serán. Son de lo bajo para los demás. Son lo vil, lo necio, lo despreciado, lo no aprobado ante los ojos de la sociedad, ante los ojos eclesiásticos, religiosos, ante los ojos de los grandes ministros, sacerdotes, de altares, de grandes congregaciones. Ante los ojos de ellos son lo vil, lo bajo, lo desecho. Pero Dios escogió lo desecho por los hombres. Eso es lo bueno. Así que no importa que la gente te deseche, no importa que la gente te diga por vil, por bajece, no importa. Aquí lo importante es que Dios te haya escogido, que Dios en la palabra te haya aprobado, diciendo: yo soy el que exalto de abajo, de la humildad, de la sencillez, de la mansedumbre, de la obediencia a mí. Cuando tú estás agradando a mí, dije el Señor, a mí, a mi palabra, yo te exaltaré, yo te levantaré. Por tanto, queridos amados, en la misericordia del Señor, Dios sigue extendiendo su misericordia. Por eso estamos llamados a extender la misericordia. Procurar ser un amigo, procurar ser un hermano. Amar a Dios es una demostración amando al prójimo. Servir a Dios es servir a nuestro prójimo. Darle al que no nos da, amar al que no nos ama, bendecir al que no nos bendice. Es necesario que aprendamos que Dios quiere que hagamos misericordia. Cuenta la historia de un rey que quiso dar cuenta
quiso que sus siervos, sus servidores, sus mayordomos le entregaran cuenta, y llamó a uno, y como no tenía para pagarle, mandó meterlo a la cárcel. Pero aquel hombre se humilló y lloró y pidió clemencia, y le pidió tiempo, y le dijo: dame tiempo para pagártelo, yo te lo pagaré. No me venda, no venda a mi mujer, no venda a mis hijos, yo te lo pagaré. El juez, aquel señor amo, le perdonó y le dijo: te daré tiempo. Y tuvo misericordia. Luego ese hombre salió y consiguió un consiervo de él que le debía. Le dijo: págame lo que me debes. Y aquel hombre no tenía para pagarle. Y el hombre le rogó: perdóname, dame una oportunidad, yo te lo pagaré. Y aunque le rogó y le pidió, el hombre que había sido perdonado no quiso perdonar al otro, y lo mandó a meterlo preso hasta que pagara lo último. Oyó aquel amo a quien había perdonado que él, en vez de haber hecho lo mismo, hizo lo contrario, mandó a llamarlo y le dijo: ¿por qué no hiciste como yo hice contigo? No tuvo palabra, no tuvo argumento. Hermano, por eso es que ejemplo se nos ha dado. Por eso debemos imitar al Señor como hijos amados, como Él ha hecho, debemos ser. Debemos tener el mismo carácter, el mismo espíritu. Por su misericordia lo hemos consumido. Nunca les cayeron su misericordia. No se canse vuestro ánimo ni desmaye, dice la Biblia. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Tuviera sed, dale de beber. Está desnudo, vístelo. No sea vencido con el mal, vence el mal con el bien. Juicio sin misericordia será con aquel que dice la misericordia. Por eso dice la Biblia, entonces el hombre le dijo: como no hiciste, llamó a su servidor y dijo: mételo a la cárcel. Recordemos que Dios es un juez justo. Y a todos nos da la oportunidad. A todos Dios nos da la oportunidad de que demostremos, de que tengamos una obra, que nuestro corazón siga imitando la buena obra del Espíritu que Dios, cuando estuvo en la tierra encarnado, hizo, perdonó, dio oportunidad, y aún a los que le hicieron mal, perdónale, no le tome en cuenta su pecado. Debe haber oportunidades para ti y para mí, porque tú ni yo lo vamos a justificar. El Señor nos va a dar oportunidad a todos de que como Él hizo, tú hagas. Tú tienes que ser probado. Tú tienes que pasar por situaciones difíciles, circunstancias donde Dios va a ver tu obra, que demuestra que tú has creído y que tú lo estás imitando y que tú estás tomando la misma pisada de Él, y como Él anduvo tú andas, y como Él hizo tú haces. Amén. Esos son para Dios testificar de ti, para Dios testimoniar de ti, decir: he ahí mi siervo, he ahí mi sierva, he ahí mi hijo. Amén. Por tanto, bueno, deja al hombre llevar su yugo de su juventud. Es verdad, me hubiera gustado que desde la pequeña juventud, de esos 11, 12 y 13 años, cuando Dios me estaba llamando, me hubiese entregado total, absolutamente al Señor. Pero lo bueno es que los propósitos que tenía se han cumplido. Amén. Mis queridos amados, que esta palabra hoy edifique nuestras vidas. Amén. Dale un aplauso al Señor, pues, que Él se lo merece. Dale la gloria. Dale la gloria. Dale la gloria a su nombre. Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Dios es bueno. Dios es bueno. Alabado sea el nombre, alabado sea el nombre. Padre, te bendecimos esta noche. Bendecimos tu palabra. Bendecimos tu pueblo. Bendecimos tu mujer.